Tema, no seas incrédulo, sino cree. ¿Sí? Cree. Vamos a leer Juan 20, casi todo. Dice, pero Tomás, vamos a leerlo todos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos y metiere mis dedos en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es Juan 20. Pues básicamente este pasaje habla acerca de cuando Jesús ya es resucitado. Resucita el Señor, habla con sus discípulos. Había discípulos en una casa. Resulta que no estaba Tomás, se perdió de la fiestota. Y le dijeron, ¿sabes qué, Tomás? Te perdiste la venida del Señor. No, si yo no veo, no creo. Tengo que ver para poder creer. Órale. 8 días después, estaba otra vez Tomás con ellos, esperando ver, y se le acerca el Señor. ¿Qué crees que habrá sentido el simple hecho de verlo? Así como que ya lo estoy viendo. Dicen los que no saben y los que también que Tomás es llamado el Dídimo o el gemelo. Se supone y se dice, según expresan, yo no lo sé, que era muy semejante a Jesús. Dicen, yo no lo sé. Por eso el Dídimo. Yo no lo sé. Pero tú te imaginas viendo a tu reflejo allá, viendo a tu gemelo de aquel lado, viendo a Jesús de aquel lado. Ese se parece a mí. Está vivo. ¿Dónde lo he visto antes? ¿Qué habrá sentido? Peor aún, cuando le dijo, ¿sabes qué? Mete tus manitas aquí. No tan solo ahí, acá. Qué fuerte, ¿no? Vemos en este pasaje y en otros cómo Tomás tenía un serio problema con creer y dudar. Era una persona que amaba al Señor, innegablemente, pero tenía la actitud más derrotista y conformista de los apóstoles. Era un creyente promedio, básicamente, una iglesia promedio. Tomás poseía una mentalidad bien dividida. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque está aquí 5 minutos, está en otro lado, otros 5 minutos y está en otro lado. ¿Sí? Una mente inconstante no permanece fija, no echa raíces. Una mente inconstante siempre está huyendo de las circunstancias, de su carácter. Él no contaba con el carácter suficiente para permanecer estable en al menos una promesa, y menos verlas hecha realidad en su vida. ¿Cuántas promesas habría vivido Tomás? ¿Cuántas promesas se sabría Tomás de memoria? Pero ¿cuántas de ellas disfrutaba? ¿Cuántas de ellas las pudo haber hecho realidad? Y yo creo que muchas veces así nos pasa. Yo creo en el Señor, confiamos en el Señor, pero ¿cuántas veces descansamos en el Señor? ¿Cuántas veces disfrutamos de la presencia del Señor? ¿Cuántas veces vivimos de la presencia del Señor? Y ese es el resultado. Que cuando estamos sí, no echamos raíces de fe.
¿Qué es lo que el Señor quiere? Que echemos raíces, que no seamos de doble ánimo, que no seamos inconstantes, al contrario, que permanezcamos. ¿Recuerdan la maldición de Caín que les había dicho? Errante serás y no te va a fructificar la tierra. Caín estaba aquí, estaba acá, estaba allá, llegaba a un lugar, se acababa todos los recursos, ¿y qué pasaba? Se iba a otro lado, se acababa todos los recursos y se iba a otro lado. Esa era la maldición que traía Caín. ¿Recuerdan el estudio antepasado que les decía, el problema no era la tierra en sí maldita, sino la persona que estaba maldita maldecía la tierra donde estaba? Por tal motivo, mira hermanos, son contadas las citas donde aparece Tomás y sus acciones. En Marcos 3, 13 al 19 vemos la elección de los apóstoles. Jesús sube al cerro, ora, Padre, ¿a quiénes yo debo de escoger? ¿Quiénes van a ser los mensajeros? Y Jesús tenía pura gente extraña. Tenía ladrones, vendepatrias, tenía asesinos, tenía de todo. Era un tutti frutti. Juan 11:16 dice, expresó el pesimismo, vamos nosotros también, ¿para qué? Muramos con él. Y lo veíamos en Juan 14:5, expresaba la ignorancia. Le dijo a Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús les dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Pero le dijo 3 acciones importantísimas para todo judío: saber la verdad, saber el camino y de dónde se encuentra la vida. Esas 3 son acciones importantes para todo judío. No hay más. Este es un libro que se llama En busca de los 12 apóstoles. Este libro, hay varios, pero ese me pareció el más interesante, que es, ¿qué pasa con los apóstoles después de Hechos? Y es un libro, salud, que habla de los 12 apóstoles, a dónde se fueron, a qué partes de países se fueron, y las historias, los mitos, etcétera, los documentos. ¿Sí me va a entender? Por ejemplo, ¿a dónde se fue Bartolomé? ¿A dónde se fue Andrés? ¿A dónde murió Felipe? O sea, ya son esas cosas donde dices, bueno, ¿y pues dónde están? Sabemos dónde está Judas, sabemos dónde está Pablo, ciertamente. ¿Sí me estoy dando a entender? Yo de ellos sí sé, pero de los demás apóstoles no. No es un estudio de los apóstoles, de una vez les digo, pero se me hizo interesante porque estamos viendo ciertas actitudes de un apóstol y que nos van a ayudar a crecer en nuestra fe, que es el de Tomás. Este libro recopila información de todos los apóstoles, incluyendo Tomás. Entonces, de este libro de Tomás aprendemos que los apóstoles decidieron dividirse el mundo para ir a evangelizar. ¿Sí? A Tomás se le asigna la India y dice que está muy lejos, que mejor lo envíen a otro país. Ya con esto, ¿qué les está diciendo? No quería. ¿Yo por qué voy para allá? Tomás, te toca irte a la India. No, está muy lejos. ¿Saben dónde queda la India? No, pues yo tampoco. Mándame mejor para Alemania. Mándame para Grecia. Allá sí voy. En barquito, pero a la India. No, hombre. Eso te dice que el apóstol tenía y seguía teniendo detalles después de la muerte del Señor, después de la resurrección del Señor y después del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Está mal? No necesariamente, pero quiero que veas las actitudes que en cierta forma toma. En este libro se expresa en documentos que se le aparece Jesús a un comerciante a quien lo vende como esclavo a Tomás, que va, ¿para dónde? Para la India, en el año 52 después de Cristo. Eso quiere decir que cuando Pablo escribía las cartas a Tesalónica, Pablo estaba escribiendo las cartas a Tesalónica, Tomás estaba yéndose a la India.
Señor, yo no quiero ir a la India porque está bien lejos. No te preocupes, te voy a vender como esclavo a un mercader que va a la India y es de la India. ¿Ve cómo es de curioso el Señor? ¿Eh? Hasta chofer le puso. ¿Eh? También. Y a Tomás, cuando está en la India, hermano, fue un fundador de iglesias, para quien le dijo mi Señor y mi Dios. Les decía, Tomás amaba al Señor, sí, pero tenía un gran problema con la fe, tenía un gran problema con el creer, pero el Señor le ayuda. Si tú no vas, no te preocupes, buscaré yo la forma de cómo enviarte. Y se fue hasta la India el pobre Tomás. ¿Sí me va a entender? El Señor pone los medios suficientes para que tú te desarrolles y te desenvuelvas. No te estoy diciendo que el Señor te va a enviar hasta la India. Lo que te estoy diciendo es que muchas veces el Señor va a poner los medios suficientes y necesarios para que hagas tu trabajo. Entonces, lo más bonito sería mejor obedecer, ¿verdad? Muchas veces, y le fue mal al Jonás, le puso bien los medios y ya estaba todo pelado de la piel al pobre por ácido clorhídrico. Bien, muchas veces como cristianos poseemos este tipo de fe. No veo, no creo. Una actitud basada en la sinrazón, vamos para morir. Y una respuesta conflictiva con las promesas de Dios. Si leemos más para arriba en Juan 14, el Señor les está dando una promesa: yo me voy y volveré otra vez y me los llevaré a donde yo voy. Todo eso son promesas. Y Tomás dice: ¿y a dónde vamos? No sabemos el camino. Yo ya te dije que voy y vengo. Yo te voy a guiar. No, Señor. Y así muchas veces nos pasa. Yo necesito ver para poder dar el paso y después creer. Por esta razón el Señor les llama a sus discípulos incrédulos, que es una persona que no está creyendo. No genera nada en la persona las promesas, no genera nada en la persona, en el corazón de la persona, confianza. Simplemente, así como entra, sale la fe. Entra la fe, sale la fe. No hay un retenedor aquí. No hay una desviación al corazón para que pueda creer. Esta persona necesita una desviación al corazón para que pueda guardar. Pero no, así como entra, sale. No es capaz de dar pasos de fe en victoria porque su carácter está tambaleando entre lo que cree y lo que debe de creer. No es lo mismo, creo y lo que debo de creer. Son dos cosas diferentes. ¿Y cuántas veces tenemos, yo creo esto, yo pienso esto, y está bien, es parte de, pero cuando se trata de Dios, tu creer no importa. Porque tú debes de creer lo que tienes que creer. ¿Por qué? Porque está en la Escritura. No es lo mismo. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Es decir, si quieres ropa, vestido, dinero, posesiones, esas son añadiduras. ¿Cuándo qué? ¿Y cuándo se añaden? Cuando estamos buscando el reino de Dios, su justicia de Dios. Cuando lo estamos buscando, cuando estamos creyendo en fe, yo les decía la vez pasada, ¿qué tiene el reino de Dios? ¿Qué provee el reino de Dios para mi vida? ¿Sí me estoy dando a entender? Por otra expresión. Imagina que el reino de Dios es un supermercado, vamos. ¿Sí? Es un mall. Es una plaza comercial. Así, estás. ¿Qué hay en una plaza comercial? Hay de todo, ¿verdad?
Haz de cuenta que eso es como el reino de Dios. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Para qué vas a la plaza comercial? Para comprar, para distraerte, comprar necesidades, tus gustos, bla, 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 bla. ¿Sí me doy a entender? El reino de Dios tiene esa misma función. Señor, yo necesito santidad. Yo necesito sanidad. Yo necesito, ¿qué te gusta? ¿Me doy a entender? Y lo descargas de la nube a tu tablet del corazón. ¿Para qué? Para que ya lo tengas. Jesús nos muestra cómo obtener las cosas del Padre a nuestra vida. ¿Cómo? Buscando. No es buscar por buscar. ¿Cuántas veces nosotros buscamos las cosas así como por buscar? Yo sé, tú sabes que está en la casa o en una parte del trabajo. Pero ¿cuántas veces? ¿Y dónde está? ¿Dónde lo dejé? Chamaca, o hija, hijo, ¿dónde me dejaste eso? No, pues ahí. Muy bien, ahí. Vamos a buscar ahí. ¿No les ha tocado esas partes hermosas? Ese mero. Entonces estás buscando en dónde, pues quién sabe, en donde primero salga. Y no es así. Hay un lugar. No es buscar por buscar o buscar para ver si encuentro algo. ¿Cuántas veces nos vamos bueno, ahorita no sé, al tianguis a buscar ropa? Y decimos, pues deja ver qué busco. ¿Qué encuentro? O a ver en qué gasto el dinero. No digo que esté mal, pero muchas veces tú vas con, eso me gusta, eso me llama la atención, y no vas con algo ya fijo. ¿Sí me doy a entender? Es, a ver qué pasa. Y si no pasa nada, pues bueno, no es ese buscar. Ojalá si fuera, pero no. Entonces, o en este caso, o buscar para ver si encuentro algo o una bendición. A ver si Dios me bendice. A ver si a Dios se le ocurre darme algo. Sino busco porque sé que ahí está, por tanto lo encontraré. Sea lo que quiero, sé lo que necesito, por tal motivo sé a dónde ir. ¿Dónde se compra la carne? En electrodomésticos, ¿verdad? ¿Dónde compro un refrigerador? En la carnicería, ¿verdad? Bueno, en la carnicería hay refrigeradores, pero quién sabe si se vendan. En la farmacia, imagínate. Entonces, si yo estoy buscando algo, necesito primero saber qué estoy buscando y dónde buscarlo. Yo ya sé dónde, en el reino de Dios. Una de las partes importantes era, para el crecimiento de una iglesia y hasta personales, definir qué es lo que necesito. Saber exactamente qué es lo que necesito y pedirlo. Yo le decía a Mario, en el libro que terminé de leer de David John Quichó, David John Quichó le pedía una mesa, una bici y una silla. Así, Dios dame una mesa, una silla y una bici. Así, se la pasó por tiempo. Y ya después Dios le dice, sí te las voy a dar. Y David dice, es que estás tardando mucho. Y en la platiquita que tiene con Dios, Dios le dice, es que hijo, no me has sabido decir exactamente cómo quieres la mesa, cómo quieres la silla, cómo quieres la bici. ¿Sabes cuántas mesas hay? ¿Cuántos diseños de sillas hay? ¿Sabes cuántos tamaños de bicicleta hay? Entonces, el asunto aquí es, yo tengo que pedir con características específicas. Por eso una de las características específicas, número 1, ora, platica con el Espíritu Santo de lo que quieras. 2, ora por 300 personas para esto. Y lo que más se necesite para poder atenderlas. Son cosas específicas. ¿Me estoy dando a entender? Y es lo que quiero también para tu vida. Que cuando tú pidas, no salgas con algo que diga el Señor, ¿y qué más? Sino que, sí, ya sé lo que pides, cómo lo pides, cuándo lo pides, aquí está. ¿Me estoy dando a entender?
Números 14:11. Dice, Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo y hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Se fijan? ¿Cuál es la queja de Dios? Que el pueblo lo desdeñaba y que no creían en él. Ay, no, eso está bien feo. La comida que tú nos estás dando no me gusta. El maná, este pan insípido. Eso es desdeñar, menospreciar lo que te están dando. ¿Te imaginas? Entonces, ¿cómo te sientes cuando tu hijo o tu hija no te cree? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes feliz y contenta? ¿Contento? Cuando tú le dices, mija, vamos a ir tal día a tal parte, o te voy a comprar esto, ay, no es cierto. ¿Cómo te sientes? ¿Sí me estoy dando a entender? A mí me molesta cuando le digo a mi chamaca, ve a tal lugar, vamos a comprar esto. Ay, no te creo. ¿A poco? ¿Sí? Ay, a mí me da un coraje, porque no me está creyendo, le estoy diciendo la verdad. O con mi esposa, ya la voy a quemar. O cuando ella me dice, cuando ella está haciendo algo, dice, es que no puedo, por X razón. ¿Y saben qué? Ahí va Moisés Nava Galindo, y tampoco puede. Ella me dijo, no puedo. Pero iba también el necio de Moy a hacer las cosas pensando que Moisés sí puede y mi esposa no. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Por qué no le creo a mi esposa? ¿Por qué no le creo a mi esposo? ¿Por qué no le creo a mi hija? ¿Por qué mi hija no me cree? Porque uno va y lo hace. ¿Cómo no se va a poder? Y no se puede. ¿No les ha tocado? Lo mismo pasó con Tomás. No creo hasta no ver. No tan solo ver, meter mi dedo en las heridas del Señor. Es aquí donde nosotros necesitamos día a día al Espíritu Santo y relacionarnos con Él como la persona que es. Sí, es un ser espiritual, pero también es una persona. ¿Y esa persona qué crees que necesita? Atención, y no es porque el Espíritu te necesite, ¿verdad? Sino porque nosotros necesitamos al Espíritu Santo. ¿Qué funciones tiene el Espíritu Santo? Juan 16:13b dice, cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué va a hacer ese Espíritu de verdad? Él los guiará a toda mentira, a casi toda verdad. Así dice, ¿verdad? ¿A qué? A toda. A una a la que te llega a doler. A una a la que dices, ¡ay! Esa a la que te duele. ¿Por qué? Porque va a haber sanidad. Porque va a haber refrigerio. Vemos que Tomás tenía problemas por no ser controlado por el Espíritu. Y si le prestamos atención a la historia, que les decía, que es que yo, ¿por qué voy a ir hasta la India? Estaba bien lejos. Y el Señor le puso chofer. Después de que se va a la India, vemos que seguía con problemas a pesar de tener al Espíritu Santo. Porque yo estaba muy lejos y ya tenía al Espíritu. Entonces, el problema no es que hagamos nuestra voluntad. No. Mira, Levítico 6:3 dice, o si encuentra algo que se perdió y niega tenerlo, o si comete perjurio en alguna de las cosas en que ¿qué? En que se acostumbra a pecar. ¿Qué quiere decir? Que incluso la misma Biblia te relata y te dice que el hombre está acostumbrado en ciertas cosas a pecar. ¿Me estoy dando a entender? O sea, no está diciendo que son condenables. Lo que está diciendo es que el hombre está acostumbrado. Así es. ¿Por qué?
Porque tenemos un cuerpo de carne. ¿Sabes cuándo vas a dejar de pecar? Cuando te mueras. Hasta ese punto, hasta ese momento. Pero antes es, Señor, yo tomo la decisión de. Te toca a ti tomar la decisión. ¿Me siento en la silla del pecado o en la silla de la bendición? ¿En la silla de la maldición? ¿En dónde te quieres sentar? No hay más. ¿Sí me estoy dando a entender? Y había apóstoles que se sentaban en la silla de la maldición. Recordemos a Pablo y a Pedro, cuando Pedro se juntaba con un grupito, después se iba con otro grupito. Y Pablo decía, eso era de condenar. Era normal. Pero vemos a Pedro, ya después en las cartas, ¿y cómo habla Pedro? El Señor resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Te lo está diciendo uno que era soberbio. Te lo está diciendo uno que era un patán. Uno que su mente estaba aquí y estaba allá. Fíjate. Y el Señor dijo, cálmate. Y Pedro se calmó. Ese es el asunto. El problema no es que hagas tu voluntad, sino que obedezcas al espíritu de mentira que opera en el mundo. Ese es el problema. ¿Te imaginas a Jesús haciendo su voluntad al convertir las piedras en pan? ¿O aventarse del pináculo o incluso adorar un poco al maligno? ¿Qué tiene de malo darle un poco de amor al maligno? Pobrecito. Se va al infierno. Un abrazo, un apapacho. ¿Te das cuenta? ¿Qué de malo tiene? Desde nuestra perspectiva, pues ninguna. Pero Jesús sabía qué voluntad tenía que hacer. Porque la fe está ligada con el actuar o a la voluntad. Yo creo, por tal motivo, ¿qué voy a hacer? Creer. Y voy a actuar. Entonces, ¿qué voluntad estaría cumpliendo Jesús? Una cosa es segura, la del Espíritu no. Si le hubiera hecho caso a Satanás, si le hubiera hecho caso, ¿cuál voluntad estaría cumpliendo? La del Espíritu Santo no. Y muchas veces es lo que pasa con nosotros cuando el Señor te dice, confía, no temas, no desmayes. Y estamos temiendo, dudosos y desmayados. Dice el Señor, no temas. ¿Qué voluntad estás cumpliendo? ¿Con el espíritu de verdad o con el espíritu de mentira? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que cumplas con el espíritu de verdad. Porque para eso has sido enviado. ¿Tú te imaginas el del correo? ¿Alguien ha pedido aquí paquetes y que les haya llegado del correo? O de Shein, o de Amazon, Mercado Libre. ¿Alguien ha pedido paquetería? ¿Y te los han entregado a la puerta de tu domicilio? Y dices, ay, qué bien, ya llegó. ¿Te imaginas que te digan, señora, tiene que venir por su paquete? Estafeta. Estafeta. Cuando tienes que ir por tu paquete, la estafeta. Dices, ay, tengo que ir hasta allá. ¿Por qué no me la dejan como las otras paqueterías? ¿No les ha tocado? ¿Quién haya pedido? O sea, ¿qué tienes que hacer? Tienes que cumplir la función del otro. ¿Cómo se sentirá el Espíritu Santo si no está cumpliendo su función? Porque el Espíritu, la función es que te guía a toda verdad. Por eso te decía, ¿cómo te sientes cuando tu hijo, tu esposo, tu esposa no te cree? Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado, ¿por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu al desierto, ¿para ser qué? Tentado por el diablo. Pero fíjate en el versículo 11, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Le hubieran servido los ángeles si hubiera sido capaz, si hubiera sido tentado? Si hubiera sido
si le hubiera hecho caso a las tentaciones, ¿hubieran venido a ayudarle? ¿Por qué? Estaba haciendo otra voluntad y no la voluntad del Padre. Jesús dice, yo he venido para hacer mi voluntad. ¿Sí da? No. ¿Qué voluntad dice? La del Padre. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Lo lleva al desierto. Esta es la voluntad del Padre. Y todo débil, todo flaco nuestro Señor fue tentado para hacer la voluntad de Dios. Y cuando termina esa prueba, por así llamarla, ¿qué obtiene a cambio? Vamos a llamarle así, obtiene su premio. Los ángeles le servían. Jesús venció al maligno a través de creer en una cosa: las promesas y autoridad de la Biblia. ¿Sí? Jesús venció al maligno a través de creer en las promesas y en la autoridad de la Biblia, no más. La diferencia entre Tomás y nosotros es tan grande que nosotros, ojo, necesitamos fe para saber que Jesús resucitó. Tomás se dio el lujo de ir a donde estaban los discípulos 8 días después para comprobar si había o no resucitado su Señor. Ese es un lujo. Si yo no lo veo, no creo. Como decía la hermana de la hermana, ¿dónde estaba Dios? Y esa es la respuesta, que Dios es muy buena. Ahí estaba. Si no, ¿sabes qué? Se dejaría de ser Emanuel. ¿Sabes qué quiere decir Emanuel? Dios está con nosotros. Y si ya no está con nosotros, ya no es Emanuel. Ya no es Emanuel, porque ya no está con nosotros. ¿Te fijas? Dejaría de ser Emanuel y dejaría de Dios de darnos bendiciones. ¿Te fijas qué tan serio es? Cuando yo dudo de las promesas de Dios, cuando dudo de la autoridad de la Biblia, es peligroso. Porque ya no le estoy creyendo al Espíritu Santo, le estoy creyendo a otro espíritu que no me está llevando a la verdad, me está llevando a la mentira. Y aquí entonces, mira, Tomás dudó para que nosotros no tuviéramos dudas. Tomás no leyó evangelio, Tomás no leyó nada. Yo estoy leyendo lo que dice la Escritura para no tener dudas. La Biblia me fue dada para no tener dudas. La Escritura nos fue dada para que yo creyera en lo que aquí está escrito y lo viviera. Si a Tomás le hubieran dicho a Tomás, ¿sabes qué? Vas a dudar del Señor. Antes de que ocurriera, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera dicho? Si le hubieran dicho, Pedro, ¿sabes qué? La neta es que sí le vas a negar al Señor 3 veces antes de que ocurriera. Antes de que Jesús le dijera, ¿qué hubiera hecho Pedro? ¿Sí me estoy dando a entender? Jesús se lo dijo. ¿Me vas a negar, Pedro? No, Señor, yo voy a ir contigo hasta Pedro, te estoy diciendo que me vas a negar. No. Entonces, los escritos o la Escritura me ayuda a mí para que no genere dudas, para que no habite dudas, sino que crea. Y aquí entonces, así que la incredulidad viene por escuchar al espíritu de mentira. Cuando lo escucho, creo en ello, aplico mi fe en ello. Cuando aplico mi fe en ello, se hace realidad y por tanto mi incredulidad aumenta y me cuesta al menos creer en la Biblia y sus promesas. ¿Sí me estoy dando a entender ahí? Yo creo al espíritu de incredulidad y es que el Señor no me ha bendecido. ¿Cómo el Señor me va a bendecir? Es que Él sí lo bendice y a mí no. ¿Qué estoy generando? ¿Qué estoy creyendo? ¿Qué estoy fomentando en mí? ¿Estoy usando fe? ¿Estoy fomentando qué?
Envidia, ¿qué más? ¿Qué? Duda. Y eso es incredulidad, no creo. ¿Sí? Cuando escucho esa incredulidad, creo en ello y aplico mi fe en ello. Mi fe es creer. No, es que el Señor así me quiere mantener. El Señor ya se olvidó de mí. Es que el Señor me quiere pasar por estas pruebas. Es que soy el mejor guerrero de Dios. ¿Cómo le suena eso? ¿Suena fe? ¿Suena victoria? Conformismo. ¿Qué más? Mediocridad. ¿Qué más? ¿Suena a tener victoria? ¿Suena a le estoy creyendo a Dios? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy en una etapa de incredulidad, de no lo creo. Por tal motivo, cuando aplico mi fe en ello, a esa incredulidad se hace una realidad en mi vida. Y por tanto mi incredulidad aumenta y me cuesta al menos creer en la Biblia, menos creer en la Biblia y sus promesas. Por eso la gente deja a Dios. Por eso la gente aborrece a Dios. Porque cree lo que piensa que debe de creer. ¿Sí? Porque no creemos lo que debemos creer. ¿Sí? Yo no creo lo que debo de creer. ¿Qué debo de creer? Cuando creo lo que debo de creer, bien, así que mi credulidad o creer o confianza viene por el oír el espíritu de la verdad. ¿Cómo viene la fe? Lo veíamos en el estudio de la mañana. ¿Al oír qué? La palabra de Dios. Cuando mi credulidad o mi fe o mi confianza, bueno, viene por el oír la verdad. Cuando lo escucho, aplico la fe de Dios vaciada en mí por el Espíritu de verdad. Ojo, fíjate, es la fe de Dios. No es tu fe. Es la fe de Dios derramada por el Espíritu Santo. Cuando aplico mi fe en ello, ahora sí mi fe, porque lo estoy viviendo, porque lo estoy disfrutando, porque yo ya sé, se hace una realidad. Por tanto, mi confianza aumenta al saber que puedo vivir las promesas bíblicas porque creo lo que debo de creer. ¿Me estoy dando a entender? Una cosa es creo y otra cosa es creo lo que yo debo de creer, pero eso está basado en la Biblia, está basado en el Espíritu Santo. Y el creer, vamos, está basado en un espíritu de mentira, en experiencia. ¿Sí me estoy dando a entender? Que son dos cosas bien diferentes. Por eso luego dicen, es que a él Dios sí lo bendice y a mí no. Es que Dios me ha prometido, pero yo no veo. ¿Por qué? Porque estás creyendo lo como tú crees que debes de creer y no es así. Por eso el Espíritu Santo es el que te guía a toda verdad. Por tal motivo yo, tú, nosotros debemos de creer lo que debo de creer. Esta semana pregúntate si la fe que estás viviendo es la fe según Dios o la fe según el apóstol Tomás. Esta semana pregúntate solamente eso. Y precisamente por eso tenemos al Espíritu Santo con la tarea que les había comentado. Habla con el Espíritu Santo y Él te va a revelar qué fe estás usando. La fe de Santo Tomás, ver para creer. La fe del, pues bueno, ya nos vamos a morir. Pues bueno, ¿ya qué? Señor, es que está muy lejos, ¿cómo lo voy a hacer yo? Esa es fe de Santo Tomás. O la fe de, ¿qué quieres que haga, Señor?
¿Sí notan las diferencias de una y de otra? ¿Cuál es la diferencia de una y de otra? Así de fácil. ¿Sí se entendió? ¿Qué dijo? Una es yo creo a mi medio, a mis posibilidades. Y no digo que esté mal, pero hacemos el mínimo esfuerzo. Ya. Y cuando ya sale de esa zona de confort, pobrecitos. Pero cuando Dios te dice ve, te pone todos los medios para que te levantes. Por eso esta semana, por favor, ve qué fe estás usando, porque esa fe es la que nos va a ayudar, si bien es cierto, para que crezcamos como iglesia, pero también para que crezcas como persona espiritual. También eres una persona espiritual. No tan solo de pan vive el hombre, sino de toda. ¿Y qué hace la palabra? Activa. O sea, por donde quiera que le movamos, vivo físicamente, pero también vivo espiritualmente. ¿Cómo quieres vivir? Ahí está. Esta semana hazlo. Señor, ¿qué fe tengo? A ver, Espíritu Santo, revélame. Y Él te va a revelar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos engañamos. El Espíritu Santo no. Por eso el Espíritu Santo es el que te está guiando. Te va a guiar. Pero escúchalo. Platica con Él. Habla con Él. ¿Sí? Esta semana haz eso. Platica con Él. Nada más. Como si fuera tu amigo, tu esposo, tu esposa. No sé. Pero habla con Él. Vamos a orar.